y favorecen la implementación del modelo de atención para el bienestar. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Docencia en Salud. El tema de hoy es el impacto de los juicios de valor en la práctica docente en salud. Nos acompaña el psicólogo Arturo Ricardo Saldaña Arriaga, quien es psicólogo clínico egresado de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, con maestría en Psicología Organizacional por la Universidad Tecnológica de México, diplomado en Psicoanálisis por parte de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y ha participado en el coloquio Violencia y Muerte por parte del Instituto Psicoanalítico Mexicano, ha participado en TLP México, en el Hospital Siglo XXI, y ha participado en el libro Descubre quién eres, por la autora y escritora Mariana Vega. Ha aportado a talleres de inteligencia emocional en su clínica psicológica Psicobalance en el Estado de México. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar sus manos y también leeremos los comentarios de las personas que siguen la transmisión en vivo en el perfil de Facebook de CIESA. Listo, doctor. Adelante, muchas gracias por estar el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a cada uno por estar aquí presente, por formar parte de esta mañana, de esta información. Me complace por estar aquí. Es un gusto y un orgullo poder estar al frente. Siempre lo he explicado y lo he expuesto. Las personas que estamos al frente en un púlpito merecemos un gran respeto. Y también, claro, por supuesto, las personas que nos están viendo. Así que yo les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Y muchas gracias, Eric, también por la participación. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema de hoy es juicios de valor y el impacto que tiene esto a través de la docencia. Como ya lo explicó Eric, yo soy el psicólogo Arturo Ricardo Saldaña Arriaga, especializado en la área clínica, y también he tenido la oportunidad de poder estar compartiendo a través de la docencia. Bueno, quiero empezar por mencionar, yo creo que todos sabemos lo que es un juicio. La palabra clave que vamos a seguir viendo en la siguiente diapositiva es los juicios de valor. ¿Qué son? Bueno, es la opinión de una persona sobre si algo está bien o algo está mal. A grosos modos, estos juicios están basados en los valores personales que llegamos a tener como personas. Para nosotros en psicología, esto es como un mecanismo de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Aquellos que nos van a ayudar y nos van a fomentar la práctica emocional de cómo enfrentarnos ante una adversidad o alguna característica social. Es la que tiene el sujeto y emite un juicio, y generalmente forman parte aquellos de los valores que comparte su grupo de pertenencia. La siguiente diapositiva, por favor, ahí. Las palabras clave que hoy vamos a tocar y vamos a ir escuchando, pues es desigualdad en la salud, ¿sí? Ética, política, etcétera. A mí como psicólogo me gusta mucho la parte etimológica. ¿Por qué? Bueno, desde que yo tuve el gusto de poder conocer a Michel de Foucault, quien era uno de los participantes en psicoanálisis, ya un maestro antiguo, nos explicaba el arte del lenguaje. Y es que es algo tan importante para el psicólogo poder entender y comprender la parte etimológica de las palabras, ¿sí? Es importante porque nos permite, así como emitimos también justamente un juicio o un diagnóstico, es importante entender al paciente lo que está tratando de decirnos. Entonces, en la etimología, yo aquí he colocado el origen de la palabra juicio. Como pueden ver, dice aquí
idicium con respecto al verbo juzgar como ludicare, que son elementos que provienen del latín. Y esto es como una interpretación que nosotros nos ayuda mucho a poder dictar mucho de lo que vamos a poder ir platicando. ¿Vale? Y a grosso modo la explicación de la etimología nos dice que esto es mostrar o exponer. Y yo creo que esto es algo muy, lo quiero hacer un tanto práctico porque me gusta también compartir un poco de la experiencia que podemos llegar a tener, ¿no? En cada una de mis exposiciones o docencias, me gusta mucho poner y colocar mucho algunas experiencias. Bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí yo coloqué algo bien interesante. Esto es como justa parte la característica de un juicio de valor. El ser humano es soberbio, es un ejemplo de juicio. Ser humano es la parte del sujeto, soberbio es el predicado, ¿no? Ya vamos tratando de entender un poquito lo que estoy tratando de darme a entender con los juicios de valor. Vamos a irlo desglosando atentamente, ¿vale? En la siguiente diapositiva, bueno, fíjate que es algo bien interesante. Yo vengo de un padre médico, él es médico cirujano y, y es algo bien interesante que me ha tocado como compartirte. He estado muy involucrado en la área de la medicina, de la salud, y también he estado como paciente. No sé si alguien de aquí se siente identificado con algún familiar médico. Sabrán que a veces estamos expuestos los familiares a que tienen que retirarse inclusive a las 3 de la madrugada, o algún familiar enfermero que tiene que estar ahí presente, haciendo guardias, etcétera. Es algo muy importante de entenderlo. También he estado como paciente, mi madre ha sido paciente del hospital cent, eh, Centro Médico, si no me recuerdo, no recuerdo. Ha estado como paciente y he estado pues compartiendo con ella mucho de las características que se viven en, como, como un paciente que ha podido ver cómo se manifiestan las emociones. Esa es mi especialidad y es algo bien interesante porque he logrado, por ejemplo, conocer a trabajo social, si no me equivoco, y es algo muy interesante el cómo logras ver y justamente haces un juicio, ¿no? Desde que te atiende la trabajadora social y piensas que está actuando de una forma soberbia o una forma grosera. Y bueno, tal vez incluso no lo es, ¿verdad? Pero nosotros hacemos esta parte de un juicio. Y he estado a través con mi padre como médico, que también tiene que emitir un juicio, un diagnóstico y una personalidad, que es bien importante. Y esto es bien interesante porque a su vez los valores personales nos proporcionan un conjunto de referencias internas para guiarnos en ello, en lo que está bien y lo que es beneficioso, ¿no? Y hasta cierto punto todos sabemos que los médicos tenemos, bueno, los médicos en particular tienen un juicio ético en la práctica médica, ¿no? Que tiene que ver con Hipócrates, ¿no? Nuestro juramento hipocrático. Y ya desde ahí nos habla mucho de la importancia de la ética médica que debe de tener esta simbología, ¿no? Eh, bueno, quiero contarte un poquito sobre lo que yo coloqué aquí en las técnicas de regulación emocional. ¿Por qué lo puse? Yo lo puse por muchas razones. La principal, como te decía, es he estado participando como paciente. Me he dado la tarea de estar conociendo cómo se mueven las emociones en estos lugares
hermosos, porque debo de decir lo que son hermosos los hospitales, aunque uno pueda pensar y decir, ¿cómo que eso es hermoso, no? Si es algo que incluso hasta da miedo, ¿no? Pero no, yo digo hermoso porque realmente puedes ver muchas experiencias, pues, agradables, inclusive si te tratas de indagar mucho en las emociones. Bueno, fíjate que te quiero platicar algo rápido. A mí me tocó la experiencia de llegar a oncología y es un pasillo muy, todos tal vez los que hemos tenido la oportunidad de estar allí, es un pasillo que incluso se te pone la piel chinita. Es un piso que encuentras muchas emociones, puesto que ves muchas caritas, ¿verdad? Y muchas emociones reflejadas en ellos, ¿no? La psicosomatización para nosotros los psicólogos. Y platicando con una persona que me decía y me decía, yo no entiendo por qué tener que, además de darnos un diagnóstico, ver todo como de un mismo color, blanco, azul. Y me decía, si tan solo nosotros los que enfrentamos el cáncer tuviéramos la oportunidad de tener, no sé, algunos cuadros, algunas actividades de pintura, o no sé, o incluso un recibimiento. Tuve la participación y la oportunidad de estar antes de partir México, precisamente para poder colaborar con niños que enfrentan al cáncer. Y nos dábamos cuenta que cuando íbamos a hacer presentaciones, bailar enfrente de los niños, el estado anímico que se levanta es algo tan interesante. Yo lograba apreciar cómo muchas veces los niños que pasaban de estar en un momento triste, pasaban a tener en un momento más agradable, más bonito. Y desde que veías tú la sonrisa, desde que veías tú el cómo se levantaba y quería bailar y quería sonreír y quería, pues vaya, tener quería tener participación, era algo muy bonito. Nos decían incluso algunos médicos especialistas en la materia, nos decían, bueno, es que realmente el estado del ánimo es tan influyente que realmente logramos apreciar cómo es que puede animar mucho anímicamente algunas características de enfermedades, ¿no? Y es cierto. Y la verdad es que yo lograba apreciar mucho esos ambientes y decía, wow, la verdad es que sí logro entender que todas estas emociones tienen un gran impacto. Y bueno, también he estado como trabajador por parte de la salud y entonces también me ha tocado vivir algunas experiencias a través de algunos profesores o académicos y que nos hace falta mucho la incrustación de la inteligencia emocional. Es bien importante hacer énfasis en esta característica. Bueno, yo aquí puse cómo podemos llegar a tener técnicas de regulación emocional. No sé si ya haya quedado claro lo que eran los juicios de valor, pero cuando tenemos un juicio de valor, muchas veces cuando llegamos a un trabajo, me ha tocado esa experiencia, llegamos a un trabajo y ¿qué es lo primero que vemos en alguien o en nuestro compañero? O incluso como jefes, ¿no? Llegamos a decir, no, este cuate no va a durar, ¿no? Decimos, no, yo creo que le falta más, le falta cierta seguridad o le falta... En esos momentos ya estamos nosotros haciendo un juicio y le damos un valor, ¿sí? Ahora, yo quiero dejarte con esta pregunta ahorita. Si realmente los juicios que nosotros hemos emitido han sido al 100% certeros. Piénsalo un segundo. Me ha tocado la experiencia en el que yo incluso he hecho un juicio y digo, no como psicólogo haciéndoselo a un paciente, sino he tenido la oportunidad de trabajar con alguien y digo, como que siento que no nos vamos a llevar y siento que tenemos cosas
no muy en común, como que siento que es soberbio, como que siento aquello, siento lo otro. Y incluso hasta nos cerramos, ¿no? Emocionalmente nos llegamos a cerrar. Cuando he tenido la oportunidad de tener un cargo más alto, te llegas a cerrar. Y eso tiene que ver mucho con un juicio, porque a veces ni siquiera es realmente certero. Yo lo que le digo a mis pacientes es, es algo que a mí me ha ayudado mucho a comprender mucho las emociones, es yo creo, yo pienso, yo siento y esto es, ¿no? La realidad. Muchas veces nos quedamos con el yo creo que no es bueno, yo siento que está enojado, yo pienso que no va a servirnos de nada. Y la realidad, ¿cuál es? ¿No? Muchas veces nos hace falta esta parte más certera. Y incluso nosotros ya como autoridad, seguramente de salud, pues llegamos a emitir muchas veces estos juicios, ¿no? Y es tan importante entender qué impacto llegan a tener en las emociones, ¿no? Entonces, cada uno de lo que nosotros nos corresponde es enfrentar estos juicios a través de un proceso interno, personal primero. No hacerlo de una manera simplemente, ¿cómo decirlo?, utópica, porque si no genera emociones muy diversas. Y esto es muy sencillo de explicarlo, es porque nuestro sistema límbico se encarga de ellas y hace que las emociones estén arraigadas a la naturaleza de nosotros, del ser humano, y se considera como parte de una reacción, ¿sí? Entonces, muchas veces reaccionamos más con las emociones cuando emitimos un juicio y entonces eso es ese bloqueo emocional. Y entonces pues llega a tener ese gran impacto, ¿no? En las personas que están a nuestro alrededor o a nuestro cargo. Bueno, ¿cómo podemos lograr una técnica de regulación emocional? Bueno, yo lo que coloqué aquí es estilo de afrontamiento, de evitación y huida es un poco efectivo en la resolución de problemas. Esto es cierto. Muchas veces nosotros creemos que al enfrentarnos ante una adversidad o algún jefe, por ejemplo, o alguna instrucción de algún superior, y no nos gusta ser confrontados, lo que hace el ser humano es evitarlo, ¿sí? Evita y entonces emprende a la huida. Y esto pues no es tan efectivo. ¿Por qué? Porque solamente genera más juicios, ¿sí? Genera más juicios a través de los procesos que cada uno de nosotros vamos construyendo y adquiriendo. Y entonces, evidentemente, si alguien huye, pues, ¿qué nos quiere decir, verdad? Y entonces, posiblemente no va a ser una gran respuesta. Entonces, no es lo más favorable, no es lo más viable. Yo lo que coloqué aquí, bueno, es focalizar los pensamientos positivos y controlar los negativos. Esto es algo muy interesante, focalizar los pensamientos positivos y controlar los negativos. Focalizar que es todo un proceso que se hace a través de o bien una capacitación, ¿sí? Hoy en día existen las capacitaciones para poder formalmente a tratar este tipo de circunstancias y entender qué pensamientos son positivos y qué pensamientos no son tan positivos y son negativos. Por ejemplo, yo puedo pensar que el día de hoy me levanté con el pie derecho. Ese puede ser un pensamiento positivo. Y algo negativo es, me va a salir mal mi exposición, ¿sí? Y entonces debo de encontrar cómo focalizarlo, manejarlo y entender mi proceso que estoy llevando, ¿sí? Es bien importante esta parte. Otra de las características que aquí coloqué es la ansiedad se nutre de los pensamientos negativos. Yo creo que todos ya hemos visto intensamente, por ejemplo, y no crean que nosotros los psicólogos estamos estudiando a través de la película Intensamente, ¿verdad? No, pero sí es una gran referencia, ¿cierto? ¿Por qué?
porque este personaje tan simbólico nos expresa algo bien interesante, lo describe de una forma muy práctica, pero es cierta. La ansiedad es como un vaso de agua, es como un vaso de agua en el que le vas vaciando y le vas vaciando y vaciando y vaciando y llega a tal punto en el que tu vasito de agua se desparrama y ya no lo puedes controlar, ¿cierto? Ya llega a ser un punto en el que incluso ni con las manos, ¿sí? Se chorrea y dices, hay que limpiar. Bueno, la ansiedad, eso es lo que puede hacer de manera psicosomática. ¿Qué es la parte psicosomática en un trabajador? Ahorita lo vamos a ver, puse por ahí unos ejemplos, pero la ansiedad tiene que ver con los pensamientos negativos y pensamientos a futuro. Y esto es cierto, muchas veces como trabajadores de la salud mental o de la salud en particular, estamos a través de este tipo de pensamientos, ¿no? Yo recuerdo mucho a un médico, tuve la oportunidad de trabajar con él mientras estaba en recursos humanos en un hospital y él nos decía y nos platicaba que a veces no lograba dormir porque tenía el pensamiento de que su paciente iba a tener un desenlace fatal. Y eso tiene que ver mucho con la ansiedad, ¿no? La preocupación. Entonces, la ansiedad es un pensamiento negativo, ¿sí? Que no está pasando, ¿verdad? Yo lo que le decía al doctor es, no está pasando, todavía no está pasando, ni siquiera que te hablen y que te digan o que te den una noticia, ¿verdad? Pero es como el pensamiento hacia el futuro, de muchas alternativas. Entonces, la ansiedad es como un mecanismo de defensa, si así quieren verlo, pero ya cuando hablamos de ansiedad ya estamos hablando de una enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? La prevención, ¿sí? El cuidar. Entonces, estos generan una gran importancia y un gran impacto también en los trabajadores de la salud. Ahorita te digo que voy a poner una grafiquita por ahí o una descripción. ¿Qué podemos hacer? Pues no, pues tenemos que trabajar afirmaciones positivas. Y estas afirmaciones positivas es a través del pensamiento, son herramientas de lenguaje. Esto es algo bien interesante para el psicoanálisis, ¿no? A través del psicoanálisis logramos como entender y captar que el paciente cuando repite ciertas frases positivas como el yo puedo hacerlo, me quiero, me amo, yo valgo, el poder nosotros cuando tenemos la autoridad y tenemos a nuestro cargo un grupo de personas y les transmitimos esto, yo recuerdo mucho que Coppel es algo que hacía no sé si en todos los Coppel lo hagan, pero Coppel en las mañanas antes de que inician su día, hacen esta práctica con sus trabajadores. Y tiene un gran impacto porque inclusive es como una motivación, ¿no? Es como una motivación y una afirmación. Entonces, cuando viene un paciente al consultorio y llega a tener una cuestión de autoestima, una cuestión de características de estas, yo lo que hago es que repita conmigo ciertas afirmaciones, ¿no? Y esto es importante hacerlo con un grupo de personas que están a nuestro cargo, ¿no? Poder transmitirle a un compañero o algún colaborador o algún alumno ese blindaje de confianza, ¿no? Decía por ahí, le decía por ahí a algunos alumnos que enfrentaban ansiedad y me decían, bueno, es que yo cuando enfrento ansiedad, muchas veces mis padres me dicen, bueno, todos tenemos problemas. Y entonces el niño estaba frustradísimo, ¿no? O cuando llegaba alguna persona del área de la salud, en este caso una enfermera, llegaba a recursos humanos porque su jefa le decía, no puedes o qué, y entonces pues obviamente qué pasaba, ¿no? Que se bloqueaba emocionalmente y la ansiedad pues más generalizada, ¿no? Y entonces pues llegaba con una crisis, ¿no? Y pues obviamente llegaba a recursos humanos pues porque había especialistas en la materia.
Y uno entiende que estamos bajo un ataque de una crisis, ¿verdad? Porque pues no trabajamos decía por ahí burdamente, sin que se ofenda, decían por ahí, pues no trabajamos con animales, ¿no? Trabajamos con seres humanos y seres pensantes, seres racionales, no es cualquier cosa. Y yo lo entiendo. Pero también hay que entender que la efectividad de nuestro colaborador es tan importante buscar su bienestar. Entonces, lo que hacíamos era una capacitación con las personas que estaban al frente y les decíamos, bueno, cuando te sientas con esta frustración, en lugar de huir, bueno, pues es importante mejor enfrentar y darle una resolución de los problemas. Pero si tal vez tu colaborador no lo sabe, no lo logra, y tú sí, por algo estás al frente, pues puedes transmitirle estas palabras, ¿no? Tú puedes, confío en ti, ¿sí? Tienes las herramientas, lo has hecho muy bien, lo has logrado, etcétera, ¿no? Esta parte es bien importante de incrustarle los reconocimientos a nuestro personal, porque es una incitación de motivación. Y anímicamente, te decía de los niños que enfrentaban cáncer, pues anímicamente también esto eleva, ¿no? Eleva mucho algunas hormonas, ¿verdad? Y neurotransmisores. Entonces, esto es bien importante, ¿vale? Y esta parte de construir un lenguaje no todos lo tenemos. La sociedad mexicana no tiene esta educación de la comunicación asertiva, ¿verdad? A veces solemos compartir algún discurso, algún diálogo. Y bueno, inclusive a veces pues, suele ser un poco frío, ¿no? Nuestra comunicación. Pero bueno, algo que podemos manejar durante las técnicas de control emocional a nuestro personal, a veces le decimos, bueno, pues construyan objetos. Cuando estamos atravesando un momento de crisis, pues estamos atravesando un momento de ansiedad, de ociosidad y nuestra mente está divagando, podemos construir objetos. ¿Cuáles son? Pues bueno, muchos sabemos el cubo de Rubik, ¿no? Es uno de ellos. El poder intentar, esto genera a través de procesos cognitivos, es algo muy importante. O inclusive hay otros juegos que puedes ahí construir, rompecabezas, etcétera. Es algo bien importante poder sublimar la emoción que estamos presentando. Una actitud que designe el estado de ánimo, lo que te decía a través de los procesos de nuestro lenguaje, qué actitud vas a tener el día de hoy. ¿Por qué? Porque incluso es bien interesante la actitud con la que uno puede llegar a tener y a desenvolverse, nos determina mucho en nuestro estado de ánimo. Si yo decido estar ahorita enojado o si yo decido ahorita sentirme preocupado, pues las cosas las voy a ver con esa visión, ¿no? Si yo decido ser un tanto ególatra, soberbio, pues las actitudes me van a llevar a un estado de ánimo y una visión y percepción. Es bien importante saber e identificar qué actitud es la que tengo y me corresponde. Una autoconfianza, bueno, esto es a través de procesos de autoestima. Sí, nosotros los psicólogos trabajamos la escalera de la autoestima y de ahí vamos justamente trabajando una de estas áreas bien importantes para poder darle a nuestro colaborador las herramientas y de autorregulación. Una comunicación, ya lo decíamos, y una respiración profunda. Y rápidamente me gustaría, bueno, no rápidamente, pero sí me gustaría hacer una breve actividad. Yo la llamo, o muchos la llamamos, el abrazo mariposa. ¿Y qué tiene que ver con el abrazo mariposa? Es una técnica de respiración, de crisis, de contención de crisis, de emergencia incluso, y nos ayuda mucho a través de problemas de ansiedad, ¿sí? O cuando estamos estresados y demás. Sabemos que elevamos un nivel de cortisol, ¿no? Y entonces también genera un estado de ánimo, ¿no? Bueno, es bien interesante poder hacer esta actividad. Si tú me permites, desde ahí, desde donde tú te encuentres, si lo puedes hacer, adelante. Y si no, después te chutas este live para poder saber cómo era esta técnica. Se llama el abrazo de la mariposa. Lo que hacemos es precisamente tratar de colocar nuestras manos de esta manera a través de abajo de nuestras clavículas, ¿sí?
Y lo que hacemos nosotros le decimos es que se coloquen las manos de esta manera y una vez que ya lo intentas y lo haces, bueno, se dice que conectas con algunas áreas de acupuntura y entonces tratas de cerrar tus ojos y haces una respiración profunda, ¿no? Inhalas y exhalas. Y ahora empieza la parte bien importante cuando tenemos ansiedad, sabemos que tenemos una taquicardia, ¿cierto? O que nos empiezan a sudar nuestras manos, o estamos en una desesperación o en alguna situación de emergencia, y bueno, pues evidentemente nos pueden dar estos ataques de crisis de ansiedad. Y las crisis de ansiedad, así como te decía de intensamente, lo que hacen es que nos bloquean, ¿no? Una técnica de respiración profunda nos ayuda mucho. Entonces, una vez que ya estás con esto, lo que va a hacer nuestro abrazo de mariposa es que vas a sentir cómo tu torso, ¿sí? Se expande y cómo puedes llegar a conectar con esa parte tuya interna, ¿sí? Y es bien interesante esta técnica. Ahora, yo lo que les digo a mis pacientes o a las personas que me lo permiten es, una vez que respiras, tratas de contener tu respiración y vamos a tratar de bajar nuestra arritmia. Y entonces lo que hacemos es que inhalas y una vez que inhalas, yo lo que hago es detente ahí y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y lo sacamos. Y ahora otra vez, pero ahora retienes en 4. 1, 2, 3, 4 y sueltas. Y otra vez 3, 2 y 1. Pero también se puede volver todavía más interesante cuando lo hacemos, retienes en 5 y vas sacando el aire en 5 tiempos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Lo que logramos con esto es, como te repito, bajar los índices de estrés, bajar la arritmia que llegamos a presentar, ¿sí? Y justamente ya le decimos a la persona que está a nuestro lado, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Ya logras incluso como somatizar diferente, ¿vale? Bueno, en la siguiente diapositiva quiero mostrarte la importancia de la ansiedad en el personal o en la persona del área de la salud. Bueno, con ansiedad, aquí lo puse muy claro, sudoración en manos es algo muy interesante, ¿sí? Llegamos a tener sudoración de manos o nos tiemblan las manos. Y obviamente esto puede impedir, ¿sí? Impedir muchos procesos que estamos nosotros tratando y trabajando, ¿no? Me decía mi papá, cuando le platicaba sobre la ansiedad, me decía, bueno, muchas veces llegamos como médicos a tener que enfrentarnos con algún paciente que es un reto, ¿no? O que incluso sabes que está muchas cosas en juego. Y claro que te puede dar una crisis de ansiedad, pero el médico tiene que estar preparado para estas áreas, o el enfermero, o cualquier área de la salud, ¿no? Este, y pues imagínate un médico que no controle, ¿no? Yo lo pongo como ejemplo, espero que no haya un médico que ahorita me ponga, no me gustó su ejemplo, pero imagínate un médico que no controle al momento de hacer una inserción o alguna área, pues imagínate, ¿no? No confiaríamos en ese médico, ¿verdad? Le diríamos que no, y obviamente pues generaría un alto riesgo, ¿no? Bueno, pues es importante nosotros entender y comprender cuando hay una señal de esa característica del lenguaje no verbal. Y entonces, bueno, nuestra sudoración de manos es importante entenderla, porque muchas veces la ansiedad no solamente te puede dar con la taquicardia, ¿sí? A veces te puede dar con esta sensación de sudoración de manos y tú puedes decir, estoy bien y no pasa nada y realmente pues sí pasa, ¿no? Que estás teniendo una expresión psicosomática. Inquietud es algo bien interesante. La inquietud, por ejemplo, cuando estamos con el pie, bueno, no lo pueden ver ustedes, pero cuando estamos con el pie y estamos así, ¿no? Y estamos en la oficina o estamos en algún lugar tomando clases o algo y estamos así, ¿no? De tambaleando, ¿no? Bueno, eso también es una señal de un posible, pues, ansiedad, ¿no? Estrés.
Nos sentimos tensos, la parte evidente física, ¿no? La tensión, la taquicardia, que es algo bien interesante, que ya te platiqué un poco, la taquicardia, cómo se da. Sentimos, hay pacientes que sienten que van a tener un paro cardíaco, ¿no? Y da mucho pánico a estos pacientes, pero no. Y es algo bien interesante porque he comprendido a través de la medicina que muchas enfermedades emocionales pues se llegan a disfrazar, ¿no? Se llegan a disfrazar como si fuera como el embarazo psicológico, ¿sí? Se disfraza, ¿no? Entonces, realmente no estás embarazada, tienes un estrés, una alteración cognitiva, estás teniendo procesos que te están llevando a recrear y crear que tu cuerpo está en un proceso de embarazo, ¿no? Y entonces, pues uno dice, pero estaba embarazada, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Hay enfermedades psicosomáticas que se esconden y que no necesariamente son una cuestión ahí de un diagnóstico como tal, es una emoción, ¿no? A veces me decía mi padre, muchos pacientes llegan al consultorio y me dicen, doctor, me duele la cabeza, deme algo para el dolor, ¿no? Y pues dicen, pues yo puedo darle, pues claro, ¿no? No sé, Supradol, algún medicamento que nos ayude, pero ¿por qué te duele la cabeza, no? Es lo mismo que nosotros los psicólogos preguntamos cuando están en consultorio, ¿no? Y ya cuando nos platican, ¿no? Bueno, pues es que estoy preocupado, o estoy estresado, o es que no logro, concentrarme y eso me genera estrés. Ah, entonces tu problema es el estrés, no es un dolor de cabeza como tal, ¿no? Y entonces es bien importante entenderlo porque si no, pues vamos nosotros creando enfermedades que no existen y que están simplemente siendo parte de una emoción y que es importante atenderla, recalco. Llegamos a tener mareos y falta de aire, llegamos a sentir que nos vamos a caer y que, bueno, pues obviamente tenemos un mareito. O incluso llegamos a tener evitación social, ¿no? Yo llegaba a ver esto con algunos compañeros de la salud, evitaban tener un contacto con pacientes o con situaciones ahí, pues que implicaban un reto, ¿no? Para el colaborador y entonces evitan, ¿no? O ya si lo hablamos a otro grosso modo, pues evitación social se entiende también por la parte, pues, de cualquier área social, ¿no? Que podamos tener, ¿no? Sin la ansiedad, bueno, logramos tener áreas positivas. Nuestro colaborador, o nuestro doctor, o nuestro enfermero, o nuestro trabajador social, quien sea, pueden llegar a tener actitudes positivas, ¿no? Yo le decía a alguno de mis pacientes, es como escuchar la canción de Juan Gabriel, ¿no? Y escuchar Señor Sol, híjole, pues te alegra, ¿no? Dices, ay, sí, pues todas las mañanas, ¿no? El Señor Sol. Ese tipo de canción es algo positivismo, ¿no? Tú no sales, no despiertas y dices, buenos días, Señor Sol, ¿verdad? No le haces así al Señor Sol y el Señor Sol te saluda, ¿verdad? Pero es una forma positiva de verlo y es algo agradable. Y entonces, pues mira, ya hasta te sonreíste un rato conmigo, entonces logras algo positivo, ¿no? Una seguridad emocional, que es algo bien importante transmitir, sí. La seguridad emocional, pues pueden ser muchas cosas. La seguridad emocional es lo que yo siento. Estoy seguro de lo que siento, me siento triste, estoy seguro de ello. Bueno, ¿qué voy a hacer? O estoy seguro de que puedo y tengo emociones que me van a ayudar a tener un control sobre esta situación. Estoy seguro de ello, ¿no? Lo controlo. El autoestima, que era lo que te comentaba, es bien importante trabajar en alguna de estas áreas. Y la efectividad laboral. Bueno, pues la efectividad laboral simplemente es el resultado de nuestro trabajo que hacemos con algún colaborador. ¿Por qué toco la parte de la autoestima? Pues porque las emociones que son reprimidas son desbordantes, ¿no? Para algunas personas y buscan ser liberadas y producen la parte, como te expresaba, psicosomatización. Y es un proceso psicológico de procesos físicos que también logramos ver en las personas o en el personal de salud. Y pues llega a esta parte también en la que se enferma, ¿no? Muchas veces cuando estamos en algún ambiente laboral, ocurre esta característica, ¿no? Te enfermas muy seguido.
Y es cierto, ¿no? Tú puedes mandar a tu estudiante o algo a que se haga eh, un estudio de sangre o algo para saber qué está pasando o alguna característica, y te das cuenta que no pasa nada. Te das cuenta que todo está bien. Pero ¿qué ocurre? Que son las emociones las que están afectando al sistema de defensas, ¿no? Y entonces hay una parte importante de una expresión psicológica. El cuerpo lo expresa mediante síntomas físicos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ocurre una parte importante que se enferma. Y es la clave para poder llevarnos bien a través de comprensión de estas áreas, ¿no? No reprimirlas, atenderlas y y bueno, no generarle alguna característica de trastorno. La siguiente diapositiva, fíjate que aquí esta es mi presentación favorita, yo lo decía mientras lo escribía. ¿Por qué te decía al principio que me ha tocado ser también paciente? Porque te decía que mi mamá está en el Hospital General de México, un hospital grande, ¿verdad? Y muy bonito, pero también me ha tocado ser parte de ir a trabajo social, por ejemplo. Y esta parte es bien importante porque me ha tocado recibir, por ejemplo, tratos no muy, pues, pues no muy agradables. Y tú vas con las emociones también, ¿verdad? Tú vas con la situación de tu paciente o con tu familiar y te topas con cierta comunicación no muy asertiva, ¿no? Y esto es bien importante porque justamente la comunicación nos permite como herramienta cognitiva regular emociones, ¿no? Es un proceso psicológico que nos ayuda bastante. Algo que yo hacía en el hospital en el que estaba trabajando con recursos humanos era poder incrustar esta parte de la comunicación. Porque no es lo mismo que yo te diga, pues no sé, no se me ocurre un ejemplo ahorita tan cercano, pero no es lo mismo que yo te diga, no hay medicamento, se me ocurre, pero no ofender, pero que te digan, no hay medicamento de una forma muy seria, a decir, lo lamento mucho. Una simple palabra clave puede, creo, cambiar mucho el panorama distinto. Entonces, aquí yo puse algo bien importante cuando yo atiendo esta parte. La palabra comunicación, en su etimología, te explicaba que me gusta mucho entender el origen de las palabras para saber la relación entre estas y la conducta. Bueno, el origen de la palabra significa comunis, que significa algo en común. Y es el prefijo con el que indica, ¿sí? Nuestra comunicación nos indica algo y nos llega a la parte de la consolidación, ¿sí? Es algo bien interesante. Es convertir algo. Yo así lo veo y lo trabajaba con el personal de salud. Yo decía, bueno, estamos nosotros convirtiendo algo, estamos también haciendo algo. Cuando estamos comunicando, cuando estamos expresándonos, es bien importante entender que también estamos tanto consolidando algo como indicando y haciendo algo. La persona que comunica, es como en este caso yo, por ejemplo, la persona que está comunicando algo va también a expresar algo a través de un lenguaje no verbal. Por ejemplo, mis manos, sí, por ejemplo, el tono de mi voz. Y eso es bien importante entenderlo, porque yo le decía al personal de salud, sí, claro, entiendo y comprendo que trabajamos con seres humanos y que no está como en experimento cualquier ser, pero también trabajamos con las emociones. Y la inteligencia emocional en esto consiste. Para mí, algo que yo aprendí del manual, que nosotros le decimos como nuestro manual o nuestra Biblia de Daniel Goleman, inteligencia emocional. Para mí la inteligencia emocional es como no engancharme en la emoción de la otra persona, pero sí comprender mis emociones y cómo van a evocar.
Entonces, cuando yo comunico algo, cuando yo le pido a mi personal o le doy una indicación, también estoy haciendo algo yo. Porque muchas veces me decían algunas personas, bueno, este, es bien interesante que nos pidan algo, pero después no hace nada, ¿no? Nuestra autoridad y demás, y se queda allí. Es como decir que ponemos nosotros el ejemplo, ¿no? Entonces, cuando comunicamos también hacemos algo y también nos vamos consolidando con esta área. Es una palabra bien bonita la parte de la comunicación emocional. ¿Y qué es la parte asertiva? Pues es justamente llegar a la profundidad de lo que nosotros queremos. En la siguiente diapositiva, eh, bueno, no sé, bueno, ok. En la siguiente, en esta, perdón, en esta, ¿cómo logramos una comunicación asertiva? Uno, en algunos talleres lo que hacemos es practicar técnicas para mostrar interés y empatía durante la comunicación. Esto es algo bien importante, ¿no? ¿Cómo podemos lograr esto? Mostrando un interés y una empatía durante la comunicación, por ejemplo, pues que nosotros estemos frente a nuestra persona que estamos comunicándonos o nos está comunicando algo. Nuestro lenguaje común, verbal es bien importante en esto. No estar, por ejemplo, pensando de otro lado, viendo hacia allá, viendo hacia acá o agarrar el celular. ¿Por qué? Pues porque eso qué te indicaría, ¿no? Que no tiene una empatía por lo que estás expresando. Y palabras claves, ¿no? Por ejemplo, te escucho, por ejemplo, quieres compartirme algo, estoy para escucharte. Ese tipo de comunicación es la que nos permite y nos genera una apertura completa, ¿no? Aunque incluso hay personal que tiene miedo, cometió un error en la práctica y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que te decía, a veces o huimos o incluso nos excusamos. Y entonces, cuando tenemos tal vez a un jefe que nos puede decir, mira, yo te escucho, quiero que me expreses que cómo te sientes, cómo te sentiste, en qué te puedo ayudar, pues ya es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente a que alguien llegue y te diga o te dé tus zapes, ¿verdad? De una forma más agresiva. Entonces, pues obviamente es bien importante. Aprender a expresar ideas y opiniones de manera clara, directa y respetuosa, ¿no? Esto es bien importante porque a veces no solemos hacer esta expresión correcta de las ideas, divagamos, ¿no? Expresamos las cosas y divagamos y no llegamos a algo concreto, ¿no? Siempre ser la parte concreta, directos y respetuosos. Claro, el lenguaje es muy importante ahí. Desarrollar habilidades para abordar y resolver conflictos de manera asertiva. Lo que yo te decía era habilidades, pues, cómo vas a abordar a tu colaborador, ¿no? Cómo vas a llegar y cómo le vas a inspirar que puede abrirse de manera positiva contigo o a reconocer incluso, bueno, pues a través de las afirmaciones positivas, ¿no? Lo que ya te había comentado para poder llenar nuestra mente con afirmaciones positivas, pues debemos de hacer evidente nuestros pensamientos y después pasarlos a los negativos para saber cómo nos estamos identificando en alguno de ellos y pues mantenernos con esta área es bien importante. ¿Va? Practicar técnicas de negociación, esto es como en las parejas, terapias de parejas, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente tenemos que llevar una práctica de negociación, ¿no? ¿Por qué? Porque si no llegamos a un acuerdo, ok, yo como colaborador, como jefe tuyo, como personal de autoridad, qué es lo que quiero contigo, pero también qué es lo que tú esperas de mí o qué es lo que tal vez te hizo falta, en cómo podemos solucionar esto, permitir que la otra persona también nos pueda dar respuestas e ideas sobre una negociación. Es una práctica muy interesante. ¿Por qué? Porque permite confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite la autorrealización, en lo que te decía de la autoestima, que la otra persona también pueda ser capaz de poder darle una solución a un conflicto. Y una resolución de conflictos es bien interesante cuando existe la negociación, ¿vale? Incluso, como te decía, a lo mejor en terapias de pareja, esto es algo bien interesante que hacemos con las parejas, ¿no?
que haya acuerdos, negociaciones. En el último punto, a aprender a utilizar el lenguaje corporal, ¿no? Tal vez no se ve mucho, pero bueno, yo con los lentes puedo ocultar mi vista, ¿no? Pero cuando estamos frente a una persona, pues nos ha tocado, te decía, como a lo mejor paciente o algo, que a lo mejor estamos en el celular, ¿sí? O que a lo mejor estamos viendo hacia otro lado mientras el paciente nos está expresando algo y nosotros, sí. Y pues obviamente esto es algo bien importante porque esa expresión no nos ayuda en nada, ¿no? Hasta el contrario, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos cerramos y nos bloqueamos, ya, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien importante, poder expresarle a nuestros colaboradores, a nuestro personal, un lenguaje corporal positivo, una postura, ¿sí? Segura, que pueda denotar el autoestima, que pueda generar nuestra apertura para la negociación. Todo eso se debe de capacitar el personal. ¿Por qué? Porque, te repito, en México tal vez hace falta más esta cultura organizacional, que le llamamos. En la maestría lo entendí, la atmósfera es algo bien importante entender porque con la atmósfera pues obviamente te sientes con una sensación, con una percepción y entonces ya te puedes desenvolver de una manera diferente. Pero si tú, lo que me decía la paciente, ¿no? ¿Por qué ver pasillos blancos y azules, ¿no? Y no ver luces de neón y todo, como si estuviéramos en una fiesta, ¿no? Tiene mucho que ver la parte de nuestro lenguaje, la parte de nuestra expresión. Entonces es bien importante cómo nosotros, desde que vamos a llegar con un paciente a darle una noticia o al abordar algún diagnóstico, o desde que estamos atendiendo en farmacia o estamos atendiendo en trabajo social, es bien importante, ¿no? Es bien importante poder hacer un buen uso de nuestra expresión. Es bien importante desde que, no sé, el médico pasante o el médico guardia o la auxiliar enfermería, todo tiene que ver mucho con la expresión que nosotros estamos desde transmitiéndole a nuestro jefe o jefa, ¿no? Porque incluso hay expresiones de lenguaje que, te repito, hacemos un juicio de valor y decimos, no, este cuate viene como que muy alterado, muy alzado, y entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Muy típico en la salud, en la área médica, pues que obviamente te tratan de bajar, ¿no? Y entonces, pues a veces ni siquiera es algo que tú estás haciendo con intención, es tu lenguaje, es parte de tu expresión, pero no lo haces consciente. Y eso es algo bien importante, hacer consciente lo inconsciente, le llamamos, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, no sé si... Yo aquí puse una reflexión, no sé si hay algún momento, ahorita nos comparta Eric, de preguntas o algo. Yo aquí puse una reflexión que me gustó mucho, me gustaría compartírtela. Dice, la necesidad urgente de reconstruir cuidadosamente la ética médica con la finalidad de abordar los nuevos dilemas y conflictos que la tecnología médica y las políticas de salud en evolución introducen en la función del médico y bla, 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 bla. Lo que quiero darte a entender es importante, ¿sí? Poder fomentar esta característica sobre la inteligencia emocional, sobre la capacitación del personal, sobre supervisar cómo se están haciendo las cosas en la atmósfera laboral en la que nos estamos desempeñando, ¿sí? Y que justamente más en esta área de la salud, que es lo que te decía, desde el ver a mi padre irse a las 3 de la mañana para atender algún llamado de emergencia, desde el dar indicaciones, desde todo esto también el personal de salud lo recibe, ¿no? Y es bien interesante porque también a veces hasta nosotros descuidamos a nuestro personal. Tal vez incluso la parte más hermosa, me decían por ahí, pues incluso, sí, claro, la parte económica que todos perseguimos, pero desde que un paciente te llega y te trae un pastelito y te dice, doctor, doctora o enfermera, gracias, y te dan ese detalle y recibimiento, es algo muy placentero emocionalmente. Ahora imaginamos la parte de nuestro personal de autoridad, la parte de nuestro médico que encabeza un grupo. Qué importante.
qué importante es poder supervisar con qué atmósfera queremos compartir, ser parte, integrar o manifestar un buen servicio. Como te decía, a lo mejor no trabajamos con experimentación como si estuviéramos en laboratorios de ratitas, pero sí estamos con humanos que estamos sintiendo, expresando y que resentimos y que trabajamos emociones. Entonces, es bien importante esta parte de la capacitación que hoy en día en México debe de existir, debería de existir, pero entiendo que apenas se está tomando muy en cuenta y que es bien importante, es bien, bien importante. Entonces, pues bueno, yo entiendo, decía por ahí en Facebook, ¿no? A veces no nos toca supervisar, pero lo toman como acoso laboral. Y es cierto, pero es que te repito, a veces tal vez es mucho la parte de la inteligencia, el cómo lo tomas, ¿no? Desde el cómo puedes llegar tú a supervisar algo o cómo puedes tú tomar esa supervisión, esa retroalimentación de la otra persona. Y cuando tienes esa inteligencia emocional, mejor tú sabes que tu jefe está enojado, que el personal de servicio social estaba enojada porque a lo mejor le hablaron de la escuela y su hijo tuvo un reporte, qué sé yo, y está manifestando una negatividad, pero tú te debes de perseverar en la positividad y actitud que debes de tener. Y claro, el personal debe de considerar, por supuesto, el analizarse, el reflexionar, el detectar el pensamiento, el detectar la emoción que está teniendo y que está transmitiendo. En Estados Unidos, lo que hacen cuando tienen estos momentos en los hospitales era que tienen un espacio, no sé si aquí en México nunca lo conocí, tienen un espacio en el que cuando llegan, no sé, a tener una situación médica o enfermera o algo, frustrante de una crisis, se aíslan en un cuarto, ¿no? Y llega un psicólogo o incluso se cierran y ahí pasan una situación de catarsis, ¿no? Y ¿qué es lo que hacen? Bueno, se están aislando, pues no están huyendo de la situación, pero se aíslan porque están pasando un proceso y entonces no están capacitados en ese momento para atender a un paciente, ¿verdad? Lo que te decía, imagina que estás nervioso y vas a hacer una sutura, pues eso es complicado, ¿no? Entonces se aíslan, tienen un momento ahí, y eso es algo muy bueno, ¿no? Eso es algo muy bueno. En México no me ha tocado verlo, pero sí me ha tocado ver que aunque dice, no, aunque estés enfermo te vienes, ¿no? A la chamba. Y entonces también eso es algo importante porque emitimos un juicio y ese juicio es el que nos dice, no, tú estás bien, no. Entonces, pues también el paciente, como nosotros, necesitamos esa parte importante, empática. Bueno, no sé si haya algún momento, Eric, de preguntas o algo que alguien quiera hacer, compartir, no sé qué es. Claro que sí, doctor Arturo. Muchas gracias por esta, por esta ponencia tan interesante, por compartir su experiencia, técnicas, son muy valoradas. Le voy a ir leyendo unos comentarios. Veo una mano arriba. Brenda Mariana Zambrano quiere participar. Ya tiene abierto el micrófono. Muchas gracias, primero por su ponencia, maestro. Bueno, a pesar de que soy de una distinta institución, provengo del ISSSTE, creo que también apuesto por esta parte de hacer consciente a nuestro personal, de manejar las emociones, de poder saber gestionar esta parte para dar una buena atención a la salud. Sin embargo, no sé si usted nos podría recomendar yo sé que es complicado a veces encontrar profesionales, ya sea dentro de nuestro instituto o fuera, que nos puedan proporcionar cursos de inteligencia emocional para darlos primeramente, por ejemplo, en nuestras delegaciones y posteriormente a nuestras unidades de primer nivel de atención, puesto que es un primer nivel donde tenemos a toda la población, en donde llevamos la mayor carga y tenemos la mayor parte del tiempo para poder atender a los pacientes y interactuar con nuestro personal. Pues mira, soy materia dispuesta, yo encantado. Sí debe de haber talleres especializados en esto.
lo que puse aquí como esto de la comunicación, nos ayuda mucho. Debe de haber un psicólogo que esté especializado en esto. Yo tengo la maestría en psicología organizacional y nos ayuda mucho a analizar la atmósfera con la que se está desenvolviendo el área laboral, ¿no? En este caso es acudir a la institución, analizar, hacer un estudio de análisis, recabar datos, hacer entrevistas, encuestas, y eso nos permite saber cómo está nuestro personal, con qué inconformidades, qué es lo que ellos esperan, cómo esperan el trabajo, cómo se pueden sentir mejor. Créeme que incluso hasta una silla cambia mucho, ¿no? Cambia mucho el cómo estamos permitiéndole a nuestro trabajador sentirse. Entonces, sí es bien importante, y también es bien importante la parte del reforzamiento cognitivo, ¿no? Desde incluso hacer estos enlaces cognitivos positivos para que nuestro personal, pues, precisamente, ¿no? Logre afirmaciones positivas, ¿no? Es fomentar un liderazgo en alguna persona que está a cargo, y en ese liderazgo asumir el mando y generar competencias, pero competencias sanas, ¿no? Competencias, objetivos, supervisar, desde incentivar. Todo esto es lo que nos puede llevar a una gran atmósfera laboral, desde incluso atender un agente externo las situaciones conflictivas. ¿Para qué? Pues para que precisamente incluso hasta el personal que tiene una autoridad no se vea involucrado en aspectos interpersonales, ¿no? Entonces, se puede hacer la parte del cuidar mucho las características emocionales, claro, por supuesto, y yo creo que sí, sería muy, muy, muy buena la participación de talleres como esos de inteligencia emocional, cómo gestionar la ira, cómo gestionar el enojo, cómo gestionar la frustración, cómo gestionar la tristeza, ¿no? Y entonces eso también es algo muy, muy importante que debe de existir en nuestro personal, la atención en esa área. Muchísimas gracias, Muchísimas maestro. gracias, maestro. Disculpe, doctora. Muchas gracias, maestro, por esta respuesta. Al final de la ponencia voy a poner una presentación donde van a estar los datos de contacto del maestro por si quieren algún tipo de asesoría. Y también que Sabi va a sacar cursos sobre inteligencia emocional más adelante. Maestro, le mandan saludos del Hospital General de Reforma de Chiapas, desde el Departamento de Trabajo Social de Tabasco. Saludos desde Acapulco, Colima, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, de toda la República le manda saludos. No, pues muchas gracias. Marta Jacqueline García Pérez nos comenta: felicidades. En nuestro país falta esta empatía en la cultura de manejo de emociones. En mi caso, con los pasantes a mi cargo, les piden entrar a atención psicológica primero de manera obligatoria, pero después se dan cuenta que les hace falta y van de manera voluntaria. La doctora Wendy nos comenta: gracias, muy interesante la ponencia. Siempre es importante tomar en cuenta las emociones de todos los que nos rodean. Karina Guadalupe nos hace un comentario bastante interesante. Nos comenta: la comunicación efectiva, la empatía y el diálogo con trato digno y calidad hacia los demás siempre ayudará a todos, tanto paciente como el que da servicio. Es comprensible el estrés y carga de trabajo de los que somos servidores de la salud. Siempre debemos tomar en cuenta a los familiares que posiblemente están pasando por un estado no agradable con sus familiares enfermos. Falta de dinero, familiares, hijos y demás. Nuevamente, empatice. La empatía es sumamente importante. Ivonne Mari nos hace una pregunta: durante la formación del personal de enfermería, ¿qué tan seguido se debe incluir una sesión práctica de regulación emocional? Muy interesante la técnica de abrazo de mariposa. Sí, es una técnica muy bonita, te repito, eso nos permite conectar mucho con nosotros. Y bueno, es algo que yo se los recomiendo mucho a los pacientes que enfrentan la ansiedad. ¿Por qué? Porque conectamos con neurotransmisores, ¿no? Noradrenalina, adrenalina, y estos neurotransmisores que funcionan como espejo. Cuando tenemos una conexión con la noradrenalina o la adrenalina,
pues nos permite también una percepción, nuestra corteza frontal, que es la que nos permite tener como la visión con la que estamos interactuando socialmente, nos va a permitir ver como las percepciones que estamos teniendo en nuestro entorno. Entonces, claro, cuando llega un paciente o hay personal de salud con estas características, es importante explicar estos procesos que ocurren a través psicológicos, cognitivos y conductuales, para entender pues cómo es que interactúa ese tipo de padecimientos a través de nuestra mente, y que debemos de irle fomentando muchísima participación a la salud mental, a la evocación de estas emociones, incluso, porque incluso, ¿no? Esta semana a veces hasta puede ser complicado lograr dormir, y a veces uno dice, pues, ¿qué es, no? O elevación de cortisol, o incluso pensamientos de ansiedad, ¿no? Y es bien importante porque pues debemos de fomentar esta área, ¿no? Yo cuando les explico a mis pacientes eso, yo les digo, pues, échale la culpa a la amígdala, ¿no? No te sientas culpable tú, pero hay que hacer algo, que eso es lo importante de la fomentación de la salud mental. Hay que hacer algo, no solamente quedarnos con tengo este padecimiento y ya, que es lo más común en la generación de hoy en día, sino que hay que hacer algo, hay que ir a más, para poder fomentar y erradicar y no quedarnos en esa característica, ¿no? Gracias, maestro. Nos comenta Eida Morfín, muchas gracias por la ponencia. Doctor Diver Gómez, el leer obras clásicas, el escuchar música y el no llevar los problemas del hospital a la familia es un punto clave. Totalmente de acuerdo. Mayra ya la comenta, sí, debería ser descartar la patología y después pensar en somatización. Esto se une a una pregunta. Laura Mendoza nos pregunta, ¿cómo puede el equipo de atención de salud entrenarse para reconocer patrones típicos de síntomas psicosomáticos en pacientes con enfermedades crónicas? Pues es la capacitación, ¿no? Por ejemplo, a través de cuestiones psicosomáticas, pues es, primero que nada, sí estar capacitados en materia médica y capacitados en materia psicológica o incluso neuropsicológica, ¿no? Para entender lo que te decía, ¿no? Para pasar de entender cómo funciona nuestra amígdala, nuestra corteza prefrontal, y de ahí pasar a nuestra cuestión física, biológica. Es algo muy importante, ¿no? Poner algunos ejemplos en esas capacitaciones para que exista justamente una identificación de la situación, ¿no? Entonces, sería muy bueno. Yo creo que hay muchos doctores que han pasado por esta característica de que llega un paciente y que nos dice, por ejemplo, eso de la cabeza, nos duele la cabeza, y a veces el indagar, bueno, ¿por qué te duele la cabeza, no? Y a veces encontramos el punto de la huella anímica, que llamamos en psicoanálisis, o el punto patognomónico, que es en este caso, pues, la situación que nos está generando el dolor de cabeza, ¿no? Y pues es el estrés, y entonces el comprender cómo actúa el estrés, el nivel de cortisol y demás, etcétera, para que esto nos genere un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, el entender cuántas enfermedades se esconden detrás de las emociones, pues es bien interesante. Yo lo que decía es, antes de partir, con esta oportunidad que tuve, es que las personas que enfrentan cáncer, desde que nosotros les damos la noticia de que no tienen, enfrentan cáncer, y es muy importante el cómo también nosotros los ayudamos anímicamente, ¿no? Porque créeme que cuando hay estudios, debe de haber estudios, los hay, cuando los estados de ánimos están positivos y están altos, hay una reacción biológica, ¿no? Entonces sí, sería importante. Gracias, maestro, por sus aportaciones. Nos comenta Lucero León, muchas gracias por compartir sus conocimientos, psicólogo actual. Como seres humanos debemos a diario inyectarnos de tener una mente positiva para dar un servicio con trato digno. Doctor Dive nos comenta, no solo debemos leer solo medicina, porque es muy pesado traer solo conocimiento. La lectura de la filosofía de Cervantes, Shakespeare, el escuchar a Chopin, Mozart, Beethoven,
me permitió jubilarme del IMSS después de 29 años. Jacqueline Tanguma comenta, la inteligencia emocional es muy importante en la comunicación y no solo con eso, sino también para empatizar con alguna persona. Hay una pregunta que nos hace Amirani Rodríguez. Si un estudiante está supervisando a un paciente que ha decidido no tomar su medicación para la diabetes, ¿de qué manera se puede criticar al estudiante por no convencer al paciente de seguir el tratamiento? A mi consideración, el paciente está actuando de manera irresponsable. Híjole, más o menos escuché la pregunta. Es que se me distorsionaba un poquito el ruido. A ver si la repites, por favor. Claro que sí. Amairani Rodríguez nos pregunta, si un estudiante está supervisando a un paciente que ha decidido no tomar su medicación para la diabetes, ¿de qué manera se puede criticar al estudiante por no convencer al paciente de seguir el tratamiento? A mi consideración, el paciente está actuando de manera irresponsable. Bueno, mira, como psicólogo, porque como médico, pues sería otra opinión, seguramente de otro médico. Yo lo que diría, o ahí al menos logro identificar es, el paciente tomó una decisión, ¿no? El paciente está tomando una decisión y tengo entendido que los pacientes incluso también tienen los derechos para decir, ¿continúo o no continúo? Y a veces nosotros nos enganchamos, que es lo que nosotros en psicología llamamos transferencia o contratransferencia, cuando nosotros tenemos el deseo de que ocurra el proceso que estamos queriendo con nuestro paciente, ¿no? Y entonces, espérame tantito, tal vez ese es tu deseo, tal vez ese es tu sentir, pero tal vez el de la otra persona no lo es. Yo diría, primero me cuestiono, ¿es mi obligación hacerle obligatorio un medicamento? No lo sé, pero yo cumplo con la información que debo de transmitirle, la importancia que es tomarse el medicamento. Tal vez no me puedo involucrar en cómo lo va a tomar, en marcarle si está tomándose cada 8 horas o cada 12 horas. Ya es responsabilidad del paciente. Y entender eso es bien importante, porque a veces nos podemos nosotros mitificar, culpar, pero tal vez no tiene mucho que ver esas culpas porque al final, digo, es una decisión que la otra persona toma conscientemente, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es, ¿está usted consciente de la decisión? Sí, ok, yo dejo en sus manos la decisión. Yo ya cumplí con informarle, ya hice la parte que me toca responsabilizarme de mi deber ser. Si usted no quiere, adelante, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya es asumir responsabilidades que a cada quien le toca. Completamente de acuerdo, muchas gracias, maestro. Si alguien quiere participar, les pedimos pasar la mano. Voy a leer los últimos comentarios y una pregunta final. Nos comenta Karina Guadalupe, gracias por la ponencia. Maestra del Carmen, saludos desde Zacatecas, muchas gracias por su ponencia. Jacqueline Tanguma comenta, sí, es muy importante la manera en que ejercemos la autoridad. Como bien lo dice el psicólogo Arturo, debemos de ejercer la inteligencia emocional y la comunicación asertiva. Sandra Hernández nos pregunta, un hospital está evaluando a candidatos para un puesto de enfermería. ¿Cómo pueden las pruebas de inteligencia emocional o las entrevistas centradas en competencias emocionales ser utilizadas para seleccionar a candidatos que demuestren habilidades importantes en la gestión emocional y el trabajo en equipo? Pues mira, ¿cómo pueden? Pues primero la veracidad de la prueba, que es bien importante, ¿no? Darle una veracidad pues a la prueba que estamos nosotros tratando y manipulando. Manipulando me refiero como evaluando y qué es a lo que tú tienes como objetivos, ¿no? Si tú estás en el área de la enfermería, me parece que escuché, y estás queriendo hacer no sé, una competencia para algún puesto, ¿qué es lo que quieres evaluar? ¿No? Características de personalidad apegadas hacia un carácter de liderazgo,
comunicativo, qué es lo que tú quieres primero, poner en orden lo que quieres evaluar para tener de ahí una guía, una rúbrica que te permita esa guía hacia lo que estás tratando y trabajando. Investigar qué pruebas son las que me ayudan, acercarte con un especialista para que pueda aplicar estas pruebas y, sobre todo, te repito, darle un seguimiento de manipulación, es decir, que las pueda, se me fue la palabra, responder responder y con base a ello hacer una mesa colectiva, una decisión, etcétera, ¿no? No solamente, bueno, la experiencia que yo tuve cuando teníamos una selección de personal era eso. Este candidato es viable, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Lo expongo frente a las personas que necesito exponérselas y pues bueno, al final hay muchas pruebas, inclusive hay pruebas hasta de carácter prácticas, ¿no? Donde se pone a alguien en un lugar y te está observando por cámaras, cómo reaccionas, cómo respondes. O sea, hay muchas pruebas así psicológicas. Algunas se dice que están en un tanto fuera de lo ético porque es como una experimentación, pero ya depende mucho de la decisión que cada personal tenga con la manipulación de la prueba. Muchas gracias, maestro Arturo. No me queda nada más que volver a agradecer y valorar su presencia, todos los conocimientos que nos ha dado, todas las técnicas que nos ha compartido, creo que serán de mucha utilidad para el personal de salud. Voy a empezar a transmitir la plantilla de gracias que tiene sus datos, maestro. No sé si le gustaría compartir algunos comentarios finales. No, pues bueno, pues agradecer, tenemos nosotros una clínica, digo nosotros, está también mi hermana, tengo el honor y el privilegio de poder colaborar con ella, quien es psicóloga, especialista en niños, en el área cognitiva conductual. Tenemos una clínica en el Estado de México, aquí en Ecatepec. No se preocupen, no asaltan, no pasa nada, tenemos todas las medidas de seguridad. Estamos ubicados aquí en Ciudad Azteca y me pueden encontrar en Instagram, contesto más rápido ahí, como Arturo-Ricardo14. Ahí tenemos todo, pueden escribirme, mandarme algún mensaje, damos terapia desde terapia online y terapia presencial, ¿no? Los costos son muy accesibles. También tenemos nuestra página en Facebook como PsychoBalance. Ahí aparece en la portada unos datos y algunas informaciones en donde estamos allí, y nuestra clínica pues está especializada justamente en eso, tanto en consultas individuales, pareja, como también en capacitaciones y talleres muy interesantes desde para mujeres, para adolescentes, capacitaciones, orientaciones educativas, todo, bueno, no todo, digo, pero sí estamos allí, nos gusta compartir. Y bueno, pues si alguien quiere contactarme, con todo gusto, con mucho gusto, allí vamos a estar respondiéndoles y dándoles seguimiento. Nuestros servicios son, pues tenemos la escuela como medicina por parte de nuestro padre. ¿Por qué? Porque pues veíamos que está abierta la línea 24 horas y es lo mismo que ofrecemos como psicólogos, una línea de 24 horas por cualquier situación. Hay pacientes que llegan a tener crisis de ansiedad, me han marcado, los atiendo, les apoyo, les ayudo. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos ante un trabajo bien bonito que son las emociones y no debemos dejarlas pasar. Entonces, nuestro servicio es 24 horas con el paciente que decide colaborar con nosotros. Le damos seguimiento, preguntamos cómo sigue, cómo va. Obviamente hay un interés por parte de nosotros. Y quiero despedirme con una frase que a mí me gusta mucho, que lo tengo de hecho en mi consultorio y les quiero compartir la siguiente frase que dice: soy de la idea de que todo padecimiento psicológico es curable, porque la cura de todo este padecimiento es el amor. Y yo tengo amor por mi trabajo, por mis pacientes, así que
creo que todo padecimiento es curable. Así que no temas, todo padecimiento que tengas y exista es curable y es tratable, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Y agradezco también pues a las personas que me escucharon, a Eric, a cada uno de los que están a cargo de esta muy, muy bonita institución, que hacen un labor muy importante por la sociedad. Les agradezco mucho la invitación y la apertura. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Valoramos mucho su colaboración. Para finalizar, invitamos al personal presente a realizar la evaluación para obtener su constancia, a registrarse en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, el CIESAL, para consultar nuestra oferta educativa disponible y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Damos por finalizada la sesión del día de hoy y esta vía agradece su interés en la educación continua y permanente. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien.